La parábola del Hijo Pródigo es una de las historias más poderosas y conmovedoras contadas por nuestro Señor Jesucristo, que revela el inmenso amor y la misericordia de Dios hacia quienes se apartan, pero luego buscan regresar. En esta parábola, un joven hijo pide a su padre su herencia antes de tiempo y se va a una tierra lejana, donde desperdicia todo en una vida desordenada. Cuando lo ha perdido todo y se encuentra en la miseria, decide volver a casa, esperando el rechazo. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso con un banquete. En este video, exploraremos el profundo significado de esta parábola, desde el arrepentimiento y la restauración hasta el amor incondicional del Padre Celestial. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo esta historia del Hijo Pródigo nos muestra la esencia de la gracia y la compasión de Dios. Lucas 15:12 narra: Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La historia del Hijo Pródigo comienza con un acto sorprendente y profundamente ofensivo. El hijo menor se acerca a su padre y le pide su parte de la herencia. En la cultura judía del primer siglo, pedir la herencia de un padre antes de su muerte no solo era visto como una falta de respeto, sino que era equivalente a desear la muerte del padre. La herencia, según las costumbres, debía distribuirse después del fallecimiento del patriarca, por lo que esta petición representa una ruptura en la relación familiar. El hijo menor no quiere esperar la muerte de su padre. Está ansioso por obtener sus bienes y separarse de la autoridad familiar. Este acto revela mucho sobre el carácter del hijo. Su deseo de tener su herencia inmediatamente refleja un espíritu rebelde y egoísta, centrado únicamente en su propio placer y ambición. Está más interesado en los bienes materiales que en mantener una relación con su familia. Para él, el dinero es más valioso que los lazos afectivos o la seguridad que ofrece la vida junto a su padre. La petición del hijo también demuestra una profunda ingratitud, ya que ignora todo lo que su padre ha hecho por él, buscando únicamente satisfacer sus propios deseos. Lo notable en esta parte de la historia es la respuesta del padre. En lugar de rechazar la solicitud, el padre accede a dividir su herencia entre sus dos hijos. No discute ni impone su autoridad, permite que el hijo menor haga su elección. Este detalle es significativo porque revela el corazón del padre. Su amor por su hijo es tan grande que le concede libertad, incluso para tomar decisiones equivocadas. El padre, en su sabiduría y paciencia, sabe que el hijo debe aprender las lecciones de la vida por sí mismo, incluso si eso implica dolor y sufrimiento. El padre podría haberse negado, podría haber castigado a su hijo o haberlo desheredado por su insolencia. Sin embargo, elige actuar con una generosidad que desafía las expectativas culturales y familiares. Este acto nos da una primera visión del carácter del padre en la parábola. Él representa la misericordia y la gracia de Dios, quien otorga libertad a sus hijos, permitiéndoles incluso alejarse si así lo desean, con la esperanza de que algún día volverán. En la cultura judía del tiempo de Jesús, las herencias estaban estrictamente reguladas. Según la ley, el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia en comparación con los demás hijos. En este caso, el hijo menor, al pedir su parte, estaba solicitando un tercio de los bienes de su padre. La herencia incluía no solo dinero, sino tierras y posesiones, lo que implicaba que, para cumplir con la demanda de su hijo, el padre probablemente tuvo que vender parte de su patrimonio, afectando su seguridad financiera y la estabilidad de la familia. El acto de pedir la herencia de forma anticipada sería visto como una traición a la familia y al honor del padre. En las sociedades patriarcales de la época, la familia era el centro de la identidad personal y social. La petición del hijo menor era una ruptura radical con las normas establecidas y una declaración de independencia total. El hijo,
Al recibir su parte, estaba diciendo que no necesitaba ni el cuidado ni la protección de su familia, que podía manejar su vida por sí mismo y alejarse de la autoridad de su padre. Este punto de la narrativa pone en marcha el conflicto central de la parábola: el alejamiento voluntario del hijo menor, que busca la independencia, pero inevitablemente caerá en el sufrimiento como consecuencia de sus decisiones. El pecado de este hijo no es solo desobedecer a su padre, sino buscar una vida lejos de la provisión y cuidado del hogar. Representa al ser humano que se aparta de Dios, queriendo vivir según sus propios deseos y buscando satisfacción en las cosas temporales. El padre en la historia simboliza a Dios, quien respeta la libertad humana y permite que las personas tomen decisiones, incluso si eso implica alejarse de Él. Dios no fuerza a sus hijos a permanecer cerca de Él. Su amor es tan grande que les concede libertad, pero siempre está dispuesto a recibirlos de vuelta cuando se arrepienten. Esta parte de la historia también nos prepara para la lección más grande: que el amor y la gracia de Dios son constantes, incluso cuando los seres humanos fallan y se alejan de Él. La petición del hijo menor nos enseña sobre el peligro del egoísmo y la autosuficiencia, y cómo estos pueden llevarnos por un camino de autodestrucción. El hijo cree que su felicidad y realización se encuentran fuera de la casa de su padre, pero pronto aprenderá que la verdadera paz y seguridad solo se encuentran en el hogar de su familia, al igual que el ser humano solo encuentra satisfacción verdadera en Dios. Lucas 15:13 narra: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Después de recibir su herencia, el hijo menor no tarda en tomar una decisión crucial que marcará el curso de su vida: reunir todo lo que tiene y viajar a una provincia lejana. Su partida simboliza una ruptura total con su hogar, su familia y la seguridad que estos le ofrecían. Busca la libertad, lejos de las responsabilidades y la autoridad de su padre. El hecho de que viaje a una provincia apartada no solo indica una distancia física, sino también una separación emocional y espiritual. El hijo está decidido a vivir de acuerdo con sus propios deseos, sin ninguna restricción. Una vez lejos, el hijo menor empieza a vivir una vida desenfrenada. El texto describe su estilo de vida como perdido o desenfrenado, lo que indica una vida de excesos, donde su herencia es dilapidada rápidamente en placeres pasajeros. Esto puede incluir gastos en lujos, fiestas y comportamientos irresponsables que solo alimentan su egoísmo. La frase «viviendo perdidamente» no solo se refiere al mal uso de sus bienes materiales, sino también a la degradación de su carácter moral. Poco a poco, su búsqueda de la independencia y el placer lo conduce a una espiral de autodestrucción. La elección de ir a una provincia lejana también subraya el deseo del hijo de separarse completamente de todo lo que representaba su vida anterior. Este viaje físico y emocional lo coloca en un lugar donde no tiene el apoyo ni la protección que ofrecía su hogar. La libertad que anhelaba comienza a manifestarse como una carga, ya que el hijo menor se encuentra solo, sin guía ni restricciones. Esto refleja cómo el ser humano, cuando se aleja de los principios y valores divinos, puede caer en la trampa de la autocomplacencia, pensando que encontrará la verdadera felicidad en los placeres temporales del mundo. En este punto de la parábola, el hijo menor representa a aquellos que buscan la independencia de Dios y persiguen una vida centrada en el placer y la satisfacción temporal. Al igual que el hijo pródigo, muchas personas creen que alejándose de la fuente de autoridad, en este caso el Padre que simboliza a Dios, encontrarán una mayor libertad. Sin embargo, esta falsa libertad pronto se convierte en esclavitud a los deseos y las pasiones desordenadas. El hijo menor se convierte en un retrato de la condición humana cuando se desvía del camino de Dios, creyendo que la felicidad puede encontrarse en las cosas pasajeras y materiales.
El hecho de que el hijo menor se aleje a una provincia apartada no es solo un detalle geográfico, sino que tiene un profundo simbolismo espiritual. Esta provincia lejana es un lugar donde está fuera del alcance de la protección de su padre, y representa la distancia que muchas veces el ser humano toma respecto a Dios al querer vivir según sus propios términos. El alejamiento de su hogar refleja el distanciamiento espiritual que se produce cuando una persona rechaza la guía y el cuidado de Dios, buscando autonomía en lugar de obediencia. El relato también pone de manifiesto la naturaleza de los bienes materiales y cómo, si no son administrados con sabiduría, pueden llevar a la ruina. El hijo menor tiene una cantidad significativa de recursos, pero no tiene la madurez ni la prudencia para usarlos adecuadamente. En lugar de invertir o planificar para el futuro, los gasta rápidamente en placeres superficiales. Su herencia, que representa el trabajo y el sacrificio de su padre, es desperdiciada sin sentido en la búsqueda de placeres inmediatos. Este derroche no solo afecta su situación económica, sino también su condición moral y emocional. En este punto de la narrativa, el hijo menor aún no se da cuenta de las consecuencias de sus acciones. Está cegado por la aparente libertad y el poder que cree haber obtenido al alejarse de su hogar. Vive para el momento, sin pensar en el futuro o en las consecuencias de sus decisiones. Este es un reflejo del comportamiento humano cuando se da rienda suelta a los deseos sin considerar las implicaciones a largo plazo. Su caída aún no ha llegado, pero este es el comienzo de su descenso hacia el fondo. Lucas 15:14 narra: «Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle». Después de haber malgastado toda su herencia en una vida desenfrenada y sin responsabilidad, el hijo menor se enfrenta a una situación crítica. Una hambruna severa golpea la tierra donde vive. Este evento catastrófico expone la vulnerabilidad del hijo menor, quien ya no tiene recursos ni amigos que lo ayuden. Todo lo que había disfrutado y todos aquellos que lo acompañaban en sus tiempos de abundancia lo han abandonado. Sin dinero, sin hogar y sin apoyo, el hijo menor se encuentra en la peor situación imaginable, completamente solo y sin medios para sobrevivir. La hambruna en la parábola no es solo un evento físico, sino que también es simbólica de la hambruna espiritual y emocional que experimenta el hijo. Así como los habitantes de la provincia sufren una falta de alimentos, el hijo menor sufre una profunda carencia interior. Al haber buscado satisfacción en los placeres temporales, ahora se encuentra vacío y desolado. Todo lo que había perseguido y valorado lo ha dejado sin nada, y la crisis económica refleja su propia crisis interna. Este es un momento de desolación total, donde se ve obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus malas decisiones. Es importante destacar que, en este punto de la historia, el hijo menor no solo sufre por la falta de recursos materiales, sino también por la pérdida de su dignidad y su identidad. Todo lo que alguna vez tuvo y todo lo que alguna vez fue está en ruinas. Ahora, en lugar de disfrutar la libertad que tanto ansiaba, está atrapado en una situación de desesperación sin ningún tipo de respaldo. Esta crisis es el punto de inflexión en su vida, cuando se da cuenta de que la independencia y la búsqueda de placer, que una vez creyó que le darían felicidad, lo han llevado a un lugar de sufrimiento y desesperanza. En el contexto de la cultura de la época, las hambrunas eran eventos devastadores que afectaban gravemente a las personas, especialmente a los pobres. Durante una hambruna, los recursos básicos, como el alimento y el agua, se volvían escasos, lo que generaba una competencia feroz por la supervivencia. Aquellos que no tenían tierras, dinero o apoyo social estaban entre los más vulnerables. En este caso, el hijo menor, habiendo malgastado todo lo que tenía, se encuentra en la peor de las posiciones, sin dinero, sin amigos y en una tierra lejana, sin acceso a los recursos de su familia o comunidad. El relato bíblico
señala que el hijo menor comenzó a faltarle, lo que indica un cambio radical en su situación. De haber vivido en el exceso y la abundancia, ahora no tiene ni lo básico para sobrevivir. Esta transición ilustra cómo el pecado y el alejamiento de Dios pueden llevar a una persona de un aparente éxito a un colapso total. En lugar de la vida libre y próspera que imaginaba cuando dejó la casa de su padre, el hijo menor ahora enfrenta una realidad dura y cruel, donde su elección de vivir por sí mismo lo ha llevado al borde de la miseria. La crisis económica en la provincia también refleja una hambruna espiritual más profunda. El hijo menor, en su búsqueda de placer y autonomía, se alejó no solo de su familia, sino también de los valores que le ofrecían seguridad y propósito. Su crisis no es solo externa, sino también interna. Todo lo que había buscado para llenar su vida, riqueza, placeres, independencia, resulta ser temporal y vacío. Este vacío refleja la condición espiritual de aquellos que se alejan de Dios, creyendo que encontrarán la satisfacción fuera de su presencia. Así como la hambruna afecta la tierra, el hijo está experimentando una hambruna en su alma. El hijo menor también experimenta el aislamiento. Mientras tenía dinero y vivía una vida de placeres, seguramente estaba rodeado de personas que lo acompañaban. Sin embargo, cuando se queda sin nada, esas mismas personas lo abandonan. Esta es una lección sobre la superficialidad de las relaciones basadas en los bienes materiales y cómo, cuando se terminan los recursos, también desaparece el apoyo de aquellos que solo estaban interesados en los beneficios. La verdadera soledad del hijo menor no es solo física, sino también emocional. Se encuentra solo, sin su familia, sin amigos y sin esperanza. Este punto de la historia es crucial porque marca el inicio del proceso de cambio en el hijo menor. Aunque aún no ha llegado a la plena conciencia de su error, las circunstancias externas comienzan a empujarlo hacia una reflexión más profunda. El sufrimiento que experimenta es el resultado directo de sus elecciones, y esta crisis es lo que eventualmente lo llevará a una comprensión más clara de su necesidad de regresar a su padre. Lucas 15:15-16 narra: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al encontrarse en una situación de total indigencia, el hijo menor busca desesperadamente una forma de sobrevivir. Sin amigos ni recursos, se ve obligado a aceptar cualquier tipo de trabajo que le ofrezcan y termina cuidando cerdos para un ciudadano de aquella provincia. En el contexto judío, trabajar con cerdos era considerado una ocupación humillante, ya que los cerdos eran vistos como animales impuros según la ley de Moisés. Para un judío, alimentar cerdos era uno de los trabajos más degradantes e indignos que podía realizar. La desesperación del hijo es tal que no le queda más opción que aceptar esta tarea impura y denigrante. Su humillación es aún mayor cuando en medio de su trabajo llega al punto de desear comer la comida que se les daba a los cerdos, un alimento de tan baja calidad que incluso a los humanos más pobres no se les ofrecía. El hecho de que nadie le daba refleja su aislamiento y abandono. No solo ha perdido sus bienes materiales, sino que también ha perdido toda dignidad humana. Aislado de su familia y su comunidad, sufre no solo hambre física, sino una profunda hambre espiritual y emocional. Su caída ha alcanzado el punto más bajo posible. Un hombre que alguna vez tuvo riquezas y libertad, ahora desea comer el alimento de los animales que cuida. Este momento simboliza el abismo de la vida apartada de Dios. La búsqueda de libertad e independencia ha llevado al hijo menor a una esclavitud aún peor, donde no solo ha perdido su libertad, sino también su dignidad. Es un retrato claro de cómo el pecado y las malas decisiones pueden llevar a una persona a la degradación más absoluta. El hijo menor, que alguna vez soñó con una vida de placeres y riquezas, se encuentra ahora en una situación
donde ni siquiera puede satisfacer sus necesidades más básicas. El pecado, que promete libertad y placer, lo ha llevado a la miseria y la humillación. Los cerdos eran considerados animales impuros y cualquier contacto con ellos se consideraba una violación de las normas religiosas. El hecho de que el hijo menor no solo trabaja con cerdos, sino que incluso desea comer su comida, subraya cuán bajo ha caído. Ha perdido no solo su estatus social y económico, sino también su identidad religiosa y cultural. Para los oyentes judíos de la época, esta parte de la parábola sería impactante, ya que refleja una caída profunda en la inmundicia y la desesperación. El trabajo con cerdos también refleja la pérdida total de control sobre su vida. Cuando el hijo menor dejó la casa de su padre, lo hizo con el deseo de ser autónomo, de tomar el control de su destino. Sin embargo, su búsqueda de independencia lo ha llevado a una forma de esclavitud. Ahora está al servicio de alguien más, realizando un trabajo degradante y sin ninguna recompensa. Esto muestra el contraste entre la libertad que el hijo menor buscaba y la esclavitud a la que lo ha llevado su vida de excesos. En lugar de encontrar libertad, ha encontrado una forma de servidumbre aún peor. Además, el hecho de que nadie le daba subraya su aislamiento. Cuando el hijo menor tenía dinero, probablemente estaba rodeado de personas que disfrutaban de su generosidad, pero ahora que no tiene nada, nadie está dispuesto a ayudarlo. Este es un recordatorio de la superficialidad de las relaciones basadas en el dinero y los placeres materiales. Aquellos que parecían sus amigos lo han abandonado y ahora se encuentra completamente solo en su miseria. Este aislamiento refleja la realidad de cómo el pecado no solo nos separa de Dios, sino también de los demás. El hijo menor, que había buscado una vida de placer y compañía, ahora sufre en soledad. En un nivel más profundo, este momento de humillación representa la experiencia humana de tocar fondo. El hijo menor, habiendo alcanzado el punto más bajo de su vida, se enfrenta a la dura realidad de sus decisiones. Este es un punto crucial en su historia, porque aunque se encuentra en una situación de extrema miseria, también es el comienzo de su proceso de arrepentimiento. La humillación que experimenta es necesaria para que finalmente reconozca la gravedad de sus errores y su necesidad de regresar a su padre. Este episodio también puede verse como una metáfora de lo que sucede cuando las personas buscan satisfacción en los placeres temporales del mundo en lugar de buscar a Dios. Al igual que el hijo menor, muchos intentan encontrar felicidad y realización en cosas que solo ofrecen satisfacción temporal, como el dinero, el poder o los placeres. Sin embargo, esas cosas eventualmente se desvanecen, dejando a la persona vacía y hambrienta, tanto física como espiritualmente. El hijo menor experimenta esto de manera literal, pero su experiencia también es una advertencia para todos aquellos que buscan llenar el vacío de sus vidas con cosas pasajeras. Lucas 15:17-19 narra: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Después de haber tocado fondo, el hijo menor experimenta un momento decisivo de autoconciencia. La frase «volviendo en sí» es crucial, ya que refleja el despertar de su conciencia y la claridad que empieza a tener sobre su situación. Este despertar no es solo físico, es una toma de conciencia espiritual y emocional. Por primera vez desde que dejó la casa de su padre, el hijo menor reconoce la magnitud de su error. Atrapado en su miseria y hambriento, se da cuenta de que incluso los jornaleros, los empleados de su padre, viven en mejores condiciones que él. Este reconocimiento de su pobreza extrema, tanto material como espiritual, lo impulsa a reflexionar sobre su vida. El hijo menor empieza a formular su plan para regresar a casa.
Su decisión de volver no se basa simplemente en su hambre física, sino en el reconocimiento de que ha pecado contra el cielo y contra su Padre. Al usar la expresión contra el cielo, el hijo menor reconoce que su transgresión no es solo contra su familia, sino también contra Dios. Este es un signo claro de verdadero arrepentimiento. Ya no solo está lamentando las consecuencias de sus malas decisiones, sino también el hecho de haber traicionado a su padre y a Dios al seguir un camino egoísta y destructivo. En su humildad, el hijo menor no se atreve a pedir ser restaurado como hijo. Él cree que ha perdido ese derecho debido a su comportamiento irresponsable y egoísta. En lugar de pedir ser tratado como hijo, se prepara para solicitar ser recibido como uno de los jornaleros de su padre. Este acto muestra el arrepentimiento genuino, ya que está dispuesto a aceptar una posición mucho más baja en la casa de su padre, entendiendo que no merece ser restaurado completamente. Este es un paso importante en su proceso de redención. El hijo menor ya no está centrado en sus propios deseos y egoísmo, sino que se presenta ante su padre con humildad y un reconocimiento profundo de su falta. El arrepentimiento no es solo un cambio emocional, sino también una decisión concreta. El hijo menor no solo siente remordimiento, sino que está dispuesto a actuar. Dice: «Me levantaré e iré a mi padre». Esta resolución implica que no basta con sentirse mal por los errores. Es necesario tomar medidas para corregirlos. El hijo menor está dispuesto a regresar, enfrentarse a su padre y confesar su pecado. Esta decisión de levantarse es un símbolo de su deseo de salir de la oscuridad y el pecado en el que ha estado sumido y buscar una reconciliación con su padre y con Dios. En el contexto de la parábola, la acción del hijo menor de volver en sí es un momento clave que refleja el proceso del verdadero arrepentimiento en la vida espiritual. A menudo, el arrepentimiento comienza cuando una persona llega a una comprensión clara de las consecuencias de sus actos y de cómo han afectado no solo a su vida, sino también a su relación con Dios. El hijo menor representa a todas las personas que, al tomar decisiones equivocadas, se alejan de Dios, buscando satisfacción en los placeres temporales. Sin embargo, este momento de regreso a la conciencia es un ejemplo de la posibilidad de redención. La decisión del hijo de regresar a su padre no está motivada únicamente por la necesidad física, sino por un reconocimiento espiritual. En la tradición judía, el concepto de pecado está profundamente relacionado con la idea de haber ofendido a Dios. El hijo menor no solo lamenta el estado en que se encuentra, sino que reconoce que su pecado ha dañado su relación con Dios y con su familia. Esto es un aspecto central del arrepentimiento bíblico. No es simplemente lamentar las consecuencias del pecado, sino reconocer que el pecado es, ante todo, una transgresión contra Dios. Otro aspecto importante del contexto es la estructura social de los jornaleros. Los jornaleros eran empleados temporales que trabajaban por salarios bajos y no tenían las mismas garantías que los siervos o esclavos domésticos permanentes. Al pedir ser tratado como un jornalero, el hijo menor está renunciando a su derecho de ser considerado hijo, aceptando una posición de humildad extrema en la casa de su padre. Esta petición refleja su cambio de corazón y su deseo de restaurar su relación con su padre, aunque sea en una posición mucho más baja que antes. La parábola subraya un principio espiritual clave. El verdadero arrepentimiento no solo se expresa en palabras, sino en la acción concreta de regresar a Dios. El hijo menor no se queda simplemente lamentando su situación, sino que decide levantarse y volver a casa. Esto es un ejemplo poderoso de cómo el arrepentimiento genuino siempre va acompañado de un cambio de dirección. Al levantarse y regresar, el hijo menor demuestra su deseo de reconciliación, que es el primer paso hacia su restauración. El hijo menor, que al principio de la historia buscaba autonomía y libertad, ahora se da cuenta de que la verdadera libertad y satisfacción solo se encuentran en la casa de su padre. Su regreso no solo es físico,
sino también espiritual, reconociendo que la vida apartada de su padre solo lo llevó a la miseria. Este cambio de perspectiva es esencial para entender la enseñanza de la parábola. El reconocimiento de que la verdadera vida y plenitud solo se encuentran en el amor y la misericordia de Dios. Lucas 15:20 narra: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo menor finalmente decide poner en práctica su decisión de regresar a casa. Habiendo alcanzado el punto más bajo de su vida y reconociendo su pecado, se levanta y comienza su camino de regreso a su padre. El viaje físico que emprende simboliza su arrepentimiento espiritual y su deseo de reconciliación. A pesar de la vergüenza y la culpa que probablemente siente, se enfrenta a la incertidumbre de cómo lo recibirá su padre. Va preparado para pedir perdón y pedir ser tratado no como hijo, sino como un simple jornalero, consciente de que ha perdido su derecho de hijo por su mal comportamiento. Lo que el hijo menor no espera es la reacción de su padre. La parábola nos dice que, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Este detalle es profundamente significativo. El padre lo estaba esperando, mirando a lo lejos con la esperanza de que su hijo algún día regresara. Esto revela el corazón lleno de amor y misericordia del padre, que nunca dejó de esperar el regreso de su hijo. No hay resentimiento ni enojo en su corazón, solo un anhelo profundo de restaurar la relación con su hijo perdido. La visión del hijo a la distancia provoca en el padre una respuesta inmediata de compasión y amor. El padre, movido por la misericordia, hace algo inusual en la cultura de la época: corre hacia su hijo. En las sociedades patriarcales de esos tiempos, no era común que un hombre mayor, especialmente un patriarca, corriera. Correr implicaba rebajarse, algo que no se esperaba de una persona de su posición. Sin embargo, el padre no está preocupado por las convenciones sociales. Su amor por su hijo es tan grande que no le importa su dignidad. Corre hacia él, simbolizando la urgencia y la pasión de su amor. Este acto de correr también simboliza cómo Dios busca a los pecadores con un amor incondicional, dispuesto a encontrarse con ellos tan pronto como den el primer paso hacia el arrepentimiento. Cuando el padre llega a su hijo, no le permite pronunciar el discurso que había preparado, sino que lo abraza y lo besa inmediatamente. Este abrazo es una señal de total aceptación y perdón. A pesar de todo lo que el hijo ha hecho, el padre lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches ni recriminaciones. Este acto de amor incondicional es el núcleo de la parábola. El perdón del padre es inmediato y completo. El beso, en la cultura de la época, simbolizaba reconciliación, afecto y restauración. En este momento, el hijo, que se sentía indigno de ser llamado hijo, es restaurado a su lugar en la familia. El perdón del padre en esta parte de la parábola es un reflejo del carácter de Dios. En la tradición judía y en muchas culturas, el respeto y el honor por los padres eran fundamentales. El hijo menor había quebrantado este principio al pedir su herencia anticipadamente y malgastarla. Según las normas sociales, el padre tendría todo el derecho de rechazar al hijo, o al menos, de hacer que pasara por un proceso de restitución antes de ser aceptado nuevamente. Sin embargo, el padre en la parábola actúa de una manera completamente contraria a lo que las expectativas culturales dictarían. No solo recibe a su hijo, sino que corre hacia él y lo abraza, mostrando una misericordia y una gracia extraordinarias. El acto de correr y abrazar a su hijo tiene un simbolismo poderoso. En los tiempos bíblicos, los hombres mayores no corrían, especialmente figuras patriarcales. Correr implicaba levantar el manto y exponer las piernas, lo que se consideraba indigno y vergonzoso para un hombre de esa posición. El padre, al correr hacia su hijo, está dispuesto a soportar la vergüenza y rebajarse por amor a su hijo.
Esto es una imagen del amor incondicional de Dios, quien está dispuesto a buscar y recibir al pecador, sin importar el costo. Este detalle también sugiere la rapidez con la que Dios responde al arrepentimiento sincero. Tan pronto como el Hijo da el primer paso, el Padre corre para recibirlo. El abrazo y el beso del Padre representan el pleno perdón y la reconciliación. En lugar de hacer que su Hijo pase por un largo proceso de arrepentimiento o penitencia, el Padre lo restaura inmediatamente a su lugar como Hijo. Este es un retrato claro de la gracia divina. El perdón de Dios no depende de nuestras obras o de nuestro mérito, sino de su amor incondicional. El Padre no espera que el Hijo demuestre su arrepentimiento a través de acciones prolongadas. Su amor es suficiente para restaurar la relación en el mismo instante del arrepentimiento. Otro aspecto importante es el cambio en el corazón del Hijo. Aunque había planeado ofrecerse como jornalero, no tiene la oportunidad de hacer esa petición porque su Padre lo restaura como Hijo. Esto resalta el hecho de que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura por completo. El hijo menor no es recibido como un sirviente o como un trabajador contratado, sino como un miembro pleno de la familia. Esto muestra que el perdón de Dios no es parcial o condicionado, sino total y restaurador. Además, el hecho de que el Padre vea al Hijo cuando aún estaba lejos, nos enseña que Dios siempre está esperando nuestro regreso, con los brazos abiertos, listo para perdonar y restaurar. No importa cuán lejos nos hayamos alejado o cuán bajo hayamos caído, Dios está siempre dispuesto a recibirnos de vuelta con amor y misericordia. Esta es una lección central de la parábola. El amor de Dios es inagotable y su deseo de reconciliación con sus hijos nunca disminuye. Lucas 15, 22, 24 narra: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Después de recibir al hijo menor con un abrazo y un beso de reconciliación, el padre no se detiene allí. Inmediatamente, ordena a sus siervos que preparen una celebración en honor del regreso de su hijo. Su primera instrucción es que se traiga el mejor vestido para el hijo. Este vestido no es solo una prenda de ropa, es un símbolo de dignidad y restauración. En la cultura de la época, la ropa era una señal de estatus, y el mejor vestido simboliza que el hijo no solo ha sido perdonado, sino que ha sido completamente restaurado a su lugar como miembro de la familia. El hijo había regresado con la intención de convertirse en un jornalero, pero su padre lo viste como a un hijo, con el mismo estatus y honor que tenía antes de su partida. Además, el padre ordena que se le ponga un anillo en su mano, lo que tiene un profundo significado simbólico. En la antigüedad, los anillos, especialmente los sellos familiares, eran símbolos de autoridad y pertenencia. Al poner un anillo en la mano de su hijo, el padre está reafirmando que este es un miembro pleno de la familia, con todos los derechos y privilegios que ello implica. El hijo, que había malgastado su herencia y se había separado de su familia, es ahora restaurado a su lugar original con autoridad y dignidad. Este acto subraya la naturaleza de la gracia. No es simplemente el perdón de las transgresiones, sino la plena restauración de la relación rota. El padre también manda que le pongan calzado en los pies. En la cultura de la época, los esclavos y jornaleros no usaban calzado. Solo las personas libres y de mayor estatus llevaban zapatos. Este detalle es clave, porque el hijo había regresado dispuesto a trabajar como un sirviente, pero su padre lo recibe como un hijo libre. El calzado simboliza que el hijo no será tratado como un esclavo o jornalero, sino como un miembro libre y amado de la familia. Este es un poderoso mensaje de restauración total. El hijo no solo es perdonado,
sino que también es completamente reinstaurado a su lugar de honor en la casa de su padre. Finalmente, el padre ordena que se mate el becerro gordo y se organice una gran fiesta. En la cultura de la época, el becerro gordo era reservado para las ocasiones más especiales y su sacrificio era una señal de una celebración grandiosa. La decisión de sacrificar el becerro gordo muestra la magnitud de la alegría del padre por el regreso de su hijo. No se trata de una simple comida, sino de una fiesta de proporciones excepcionales, donde toda la casa es invitada a participar. La alegría del padre no se puede contener. Su hijo, que estaba muerto, es decir, separado de la familia y perdido en el pecado, ahora ha vuelto a la vida. Este es un momento de celebración no solo para el padre, sino para toda la comunidad familiar. En la cultura judía de la época de Jesús, las fiestas y celebraciones eran ocasiones importantes que marcaban los grandes momentos de la vida familiar y comunitaria. El sacrificio del becerro gordo era un acto significativo que no se hacía a la ligera. Era reservado para los eventos más importantes, como bodas o visitas de personas distinguidas. El hecho de que el padre ordene esta celebración para el regreso de su hijo menor, que había deshonrado a la familia, es una muestra del amor extravagante y misericordioso del padre. En lugar de tratar a su hijo como un transgresor, el padre lo honra públicamente ante la familia y los siervos, celebrando su regreso como un triunfo. El uso del mejor vestido, el anillo y el calzado tiene un profundo simbolismo en la narrativa de la parábola. Estos elementos representan no solo el perdón, sino la restauración completa del hijo a su lugar original. En la tradición bíblica, el anillo y el vestido a menudo simbolizan la justicia, el honor y la autoridad que Dios otorga a aquellos que regresan a Él. El hijo menor no recibe un trato de segunda clase, no se le impone una penitencia, ni se le hace pasar por un proceso largo de restauración. El perdón y la gracia del Padre son instantáneos y completos. Este es un poderoso reflejo de cómo Dios recibe a los pecadores arrepentidos. No solo los perdona, sino que los restaura completamente, sin condiciones. La restauración del Hijo es un motivo de inmensa alegría, no solo para el Padre, sino para toda la casa. En la parábola, el Padre dice: «Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Esta declaración refleja la creencia en la posibilidad de la redención completa. El hijo menor había estado perdido en el pecado y la miseria, pero su arrepentimiento y regreso lo han restaurado a la vida. La fiesta no solo celebra el regreso físico del hijo, sino su transformación espiritual. Ha sido hallado por el amor y la misericordia de su Padre. Otro aspecto importante es cómo la celebración pública del perdón del hijo contrasta con la actitud común de la sociedad de la época, donde un hijo que hubiera actuado de manera tan deshonrosa sería marginado o castigado severamente. El padre no sigue las normas sociales, sino que actúa con una misericordia sorprendente. Este es un retrato de la gracia de Dios, que va más allá de las expectativas humanas. Dios no trata a los pecadores arrepentidos con la justicia estricta que merecen, sino que los acoge con amor y celebra su retorno al hogar. Lucas 15:28-31 narra: «Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Mientras la fiesta de bienvenida del hijo menor está en pleno apogeo, el hijo mayor, que ha estado trabajando en el campo, regresa a la casa. Al acercarse, escucha el sonido de la música y las celebraciones y pregunta a uno de los siervos qué está ocurriendo. Al enterarse de que su hermano menor ha regresado y que su padre ha organizado una fiesta en su honor,
su reacción es de enojo y resentimiento. En lugar de alegrarse por el regreso de su hermano, el hijo mayor se siente profundamente ofendido y rehúsa entrar en la fiesta. Su enojo refleja una herida emocional. Se siente desvalorizado y despreciado por el trato especial que su hermano está recibiendo. El padre, al enterarse de la reacción del hijo mayor, sale de la fiesta para hablar con él. Este gesto del padre es significativo porque, al igual que corrió a recibir al hijo menor, ahora también sale a buscar al hijo mayor, demostrando su amor por ambos hijos. El padre no quiere que ninguno de sus hijos esté fuera de la celebración. Su deseo es la reconciliación completa en la familia. Sin embargo, el hijo mayor, enojado, no puede comprender cómo su padre puede celebrar el regreso de alguien que ha malgastado su herencia y deshonrado a la familia. En su queja, el hijo mayor revela su resentimiento. Se siente injustamente tratado, habiendo trabajado fielmente para su padre todos esos años sin recibir una recompensa similar. Sus palabras son amargas. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Para el hijo mayor, el regreso del hijo menor y la fiesta en su honor representan una gran injusticia. A su parecer, su fidelidad no ha sido recompensada, mientras que su hermano, que ha sido irresponsable, es recibido con un trato preferencial. El hijo mayor se presenta como un modelo de obediencia y rectitud, pero su corazón está lleno de orgullo, autocomplacencia y amargura. El padre responde con ternura y comprensión. No niega la fidelidad del hijo mayor, pero le recuerda que todo lo que tiene siempre ha sido suyo. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El padre quiere que su hijo mayor entienda que, aunque siempre ha estado en la casa y ha trabajado fielmente, el regreso de su hermano no disminuye su posición ni sus derechos. La lección aquí es que el amor del padre no se basa en méritos o logros, sino en el amor incondicional por ambos hijos. La reconciliación y la restauración del hijo menor no son una injusticia para el hijo mayor, sino una celebración de la gracia y el perdón. Finalmente, el padre le da al hijo mayor una enseñanza crucial. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre señala que la razón de la celebración no es simplemente que el hijo menor haya regresado físicamente, sino que ha sido restaurado espiritualmente. Esta es una verdad que el hijo mayor debe comprender. La gracia del Padre no está basada en el comportamiento perfecto o la obediencia, sino en el arrepentimiento y el perdón. El hijo mayor debe aprender a regocijarse en el perdón, en lugar de aferrarse a un sentido de justicia basado en méritos. En el contexto de la cultura judía, el hijo mayor tenía un lugar especial en la familia. Según la ley, el primogénito recibía una porción doble de la herencia y tenía una responsabilidad especial de continuar con el legado de la familia. En este caso, el hijo mayor representa a aquellos que se sienten moralmente superiores debido a su obediencia y lealtad. Su queja revela un sentimiento de derecho, como si sus buenas acciones le hubieran ganado un lugar especial ante su padre. Sin embargo, lo que no comprende es que la relación con su padre no se trata de derechos o méritos, sino de amor incondicional. El hijo mayor, en muchos sentidos, representa a los fariseos y líderes religiosos de la época de Jesús, quienes se enorgullecían de su cumplimiento estricto de la ley y despreciaban a los pecadores que se arrepentían. Ellos, al igual que el hijo mayor, no podían entender cómo Jesús podía comer y celebrar con pecadores y publicanos. Lucas 15, 1-2. El hijo mayor cree que su obediencia lo coloca en una posición superior y no puede comprender la gracia que se extiende al hijo menor. En su enojo, el hijo mayor demuestra que, aunque ha estado físicamente en la casa, su corazón ha estado alejado de su padre. No entiende el verdadero amor y la compasión de su padre,
lo que lo deja aislado y lleno de amargura. El padre, al salir a buscar al hijo mayor, muestra que su amor y compasión no son solo para el hijo que ha pecado abiertamente, sino también para el hijo que, aunque ha obedecido externamente, necesita comprender el verdadero significado de la gracia. El hijo mayor necesita aprender que el amor de su padre no se gana, sino que se da libremente. El padre no está favoreciendo a un hijo sobre el otro, sino celebrando la vida que ha sido restaurada. Esta parte de la parábola nos muestra que tanto el hijo menor como el hijo mayor necesitaban ser reconciliados con el padre. El hijo menor pecó abiertamente, pero el hijo mayor pecó en su corazón, al llenarse de orgullo y resentimiento. Ambos hijos estaban alejados del verdadero corazón de su padre, pero el padre los buscó a ambos con el mismo amor y deseo de restauración. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.